Ya no estamos hablando de la banca tradicional que tiene oficinas físicas en su mayoría y todo se tiene que generar a través de oficinas. Y sí, mira lo que dice David, es muy importante. Estamos en un momento en que las fintech están llegando a revolucionar todo el sector, no solo bancario, sino financiero. Y vamos dejando un poco de lado todo lo que tú mencionas de los trámites, las oficinas, tanto papeleo. La marca del banco hoy día, consolidado, porque es tradicional, tiene un reto nuevo y es cómo llegar a las audiencias a través de los canales. La data te salva en el mundo digital. Escúchalo ya. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Data Te Salva, un espacio donde nos reunimos a hablar de marketing digital, de analítica de datos y de tecnología para que las marcas y nuestros oyentes la puedan utilizar para poder posicionar sus marcas y convertirse en marcas muchísimo más competitivas. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es cómo la banca ha cambiado en el mundo, pues ya que se ha venido pues súper digitalizando, y cómo esto ha hecho que toda la forma en la que se comunicaban los bancos sea completamente diferente. En ello, pues vamos a hablar como de un tema muy especial y es cómo ha sido el proceso de la adquisición de nuevos clientes en una era digital, porque obviamente estamos acostumbrados a que la banca sea ir a una oficina, tener una atención, que me atiendan y me digan como, bueno, tienes que traer impresos estos documentos, tienes que traer tu cédula al 150, así como muchos procesos muy físicos, y llegaron las fintech y cambiaron absolutamente todas. Y para ello tenemos dos invitados muy especiales, uno de ellos es David, que ya lo conocen, y Nata, que es nuestra directora de calidad. Ellos son nuestros invitados porque ellos estuvieron en todo el proceso de una marca con la que nosotros tuvimos un caso de éxito y llevaron todo el proceso de que fuera una marca que no tenía ningún posicionamiento digital y le hicimos como todo el proceso para que esta marca lo pudiera hacer. Bienvenida Nati, bienvenida a tu primer episodio y bienvenido David, muchas gracias por continuar. Bueno, hola Caro, hola Nata, y para todos de verdad nuevamente es un gusto poder estar nuevamente en un capítulo más de este gran podcast. Como lo mencionas, sí, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la industria financiera que se encuentra en un momento donde está generando una transformación, ¿cierto? Entonces estamos viendo cómo tiene retos y también tiene oportunidades, pero aquí juega todo un rol importante el hecho de manejar datos, ¿sí? Con el hecho de cómo llevarlo tradicional a la parte digital. Entonces va a ser bien interesante poder ahondar en esos temas, tocar otros casos como el que ya mencionas y otros más que tenemos para poder como dar un contexto de lo que va a pasar en este tema de las fintech finalmente. Bienvenida Nati, también me gustaría que pudieras dar como un comentario sobre lo que pues para ti está en este momento la banca y también el sector financiero. Hola Caro, hola David, hola a todos, un placer estar en este podcast tan importante. Y sí, mira lo que dice David, es muy importante. Estamos en un momento en que las fintech están llegando a revolucionar todo el sector, no solo bancario, sino financiero. Y vamos dejando un poco de lado todo lo que tú mencionas de los trámites, las oficinas, tanto papeleo. Y va a ser muy chévere contarles todo lo que hicimos con nuestro caso de éxito, de cómo logramos digitalizar procesos que venían haciéndose muy a la mano, muy con formularios eternos que la gente ya hoy en día no quiere completar, no quiere diligenciar, quieren las cosas con más inmediatez. Así es. Entonces, pues vamos a empezar con un contexto, porque pues obviamente hay muchas personas que no saben exactamente en qué posición actual está pues el tema financiero de la banca. Entonces, David, ¿nos apoyas con? Bueno, creo que es importante aquí que podamos empezar a jugar con la banca tradicional. Ha venido experimentando muchos cambios, ¿cierto? Ya lo que hemos hablado, ya no estamos hablando de la banca tradicional que tiene oficinas físicas en su mayoría y todo se tiene que generar a través de oficinas. Si bien es cierto, estamos buscando cómo crecer de forma orgánica, eso no ha cambiado, ¿sí? Pero es que ahora hablamos del orgánico, pero no con la necesidad de que la marca del banco hoy día, consolidado, porque es tradicional, tiene un reto nuevo y es cómo llegar a las audiencias a través de los canales, ¿sí? Entonces ya ven la necesidad de atraer a las nuevas audiencias, ¿sí? Y adicional a esto, cómo llegar a posicionarse en una competencia que cada vez se está colocando más fuerte, ¿sí? Entonces, desafíos aquí puntuales vamos a tener mucho, es el hecho de que nuestros padres nos heredaron mucho el usar las bancas, ¿sí? Entonces, muchas veces veíamos que el papá de mi papá venía usando un banco, ¿sí? Y como él venía usando ese, entonces yo los iba adoptando y entonces ya más allá no me preocupaba por otras razones, más que era como que es confiable, ¿sí? Y eso es su posicionamiento orgánico.
Hoy día ya lo que está pasando es que ya tengo que mirar es otras situaciones y ya la cultura de nosotros, los nuevos usuarios de la banca, viene siendo consumo el contenido de ellos, es creíble, qué tipo de información, qué tan transparente me lo estás ofreciendo. Ya miro otros factores como qué nivel de papeleo tengo que hacer, si es práctico o no, tengo que mirar las tasas, ya hay un grueso de datos que tengo que empezar a consumir, para lo cual viene el reto de cómo un banco o como una entidad financiera es capaz de producirlo, cómo es capaz de mostrarlo, ¿no? Entonces uno de los desafíos es cómo llegar a hacer esa transición de no me posiciono por lo tradicional de mis bares y de lo que la gente venía usando, cómo llego ahora de una forma mucho más directa y que me logre posicionar por enfrente de la competencia. Y tienes razón, David. Y además que uno ya no solamente escoge un banco, uno escoge varios, o sea, uno puede tener cuentas bancarias en diferentes plataformas. Además, claro que después, yo creo que un tema después de pandemia es que la gente está acostumbrada a la virtualidad, ¿sí? Algo que nos dejó la pandemia es no poder ir a un banco, bancos que no estaban preparados para ese momento, gente que se quedó sin poder hacer trámites, es algo que hoy en día yo creo que la banca sí es necesario que dé ese paso, ¿sí? Estamos muy acostumbrados y las fintechs que están llegando nos están dejando eso. Tú puedes abrir una cuenta con tu cédula, una app, y en 5 minutos tienes la cuenta, tienes un crédito, te desembolsan un crédito. Son cosas que las nuevas generaciones y la gente está pidiendo, ¿sí? Es una necesidad del mercado muy latente, que si un banco no está preparado para dar ese salto, es muy difícil que pueda seguir captando gente más allá de la tradición que nos dice David, es que mi papá toda la vida ha usado X banco y yo lo voy a seguir usando y lo voy a seguir usando. No, yo hoy en día puedo tener una cuenta de ahorros en un banco, un crédito en otro, un CDT en otro y moverme en el mercado de acuerdo a lo que cada banco me ofrezca. Así es, Nati. Y como ustedes lo dijeron, hay un mundo de retos. ¿Cuáles serían esos retos que en este momento la banca se está... Y no solamente la banca, todo el sector financiero se tiene que digitalizar. ¿Cuáles serían como esos retos en los que ellos están actualmente? Bueno, Caro, sí, en efecto, fíjate que este es uno de los temas que más me gusta porque me toca mucho, ¿sí? Y es que realmente a la hora de hablar de lo de los procesos digitales de la banca, ha sido como para mí una transición también muy chévere desde hace un tiempo hacia acá. Y cuando hablamos de desafíos, uno de los que primero me tocó y que seguramente a todos los audiencias les pueden llegar a tocar, es que los bancos deben pensar en el usuario que es digital first. Hoy día un usuario que está pensando en que todo lo puede hacer desde su dispositivo móvil, hacer todo transaccional con solamente instalar una aplicación y demás, es aquel que se puede quedar con la nueva fidelización. Entonces una plataforma debe pensar en eso, ¿sí? En el usuario digital first. Lo segundo, todo lo que buscamos es que todos los procesos transaccionales sean fluidos. Antiguamente la banca generaba muchos formatos, requisitos, el paso 1, el paso 2, paso 3 y hasta que no pase el 2, entonces no tengo que esperar unos días. Hoy todo tiene que ser mucho más fluido y eso es lo que buscamos. Es uno de los desafíos que la banca necesita y es que todo el proceso tiene que ser cada vez más fluido en tiempos más cortos. Y el tercer desafío que veo yo acá y que de hecho la consultora Frost & Sullivan menciona es el 70% de los usuarios estamos dispuestos a cambiarnos a otra banca si llegan y me ofrecen canales digitales, ¿sí? Para hacer todo el proceso transaccional, registrar, solicitar productos, etcétera, a través de la aplicación, a través de un portal. Entonces eso es algo muy importante que es como para mí resumir factores claves de hoy día de la banca tradicional que quiere migrar. Y de hecho lo que tú dices es muy real, o sea, esta generación no tiende, o sea, no sabe hacer procesos físicos, decir, no, es que necesito ir a notariar esto para que, por favor, o sea, no pasa, nosotros no hacemos eso. Si yo tengo acceso a internet, hago el proceso, incluso si el proceso dura más de 5 minutos, ya es demasiado, ya es mucho, y digo como, ay, no, después lo hago, Es porque frustrante. o sea, si el proceso es muy rápido, yo digo como, no, eso es un proceso de computador, porque hay procesos de computador y procesos de celular. Un reto muy grande también, claro, que tienen hoy en día este sector, tanto banco como pues toda la parte financiera, creo que esa parte de la burocracia. Es un sector que está muy regulado, que tiene muchas normas, muchas cosas que cumplir, pero realmente es un punto en el que tenemos que pensar, o pues las entidades tienen que pensar si realmente todas estas normas están pensadas para la época digital que estamos viviendo hoy en día o se quedaron en el pasado y es un momento también de actualizarlas. Sí, estamos, lo que tú dices, no somos una generación que está pensada en ir a una oficina, en ir a hacer un trámite, en esperar horas a que te atienda un asesor en una oficina. Después de nuestro chistecito, Nati continúa. Sí, claro. Entonces, les decía, hoy en día los bancos que no están preparados para ese salto digital y todavía tienen procesos tan burocráticos, tan marcados por el formulario escrito,
físico que uno tiene que llenar, que son 3 hojas, firmar a mano porque ni siquiera tienen firma digital, son puntos de dolor y de fricción para el usuario. Hay un estudio de Forrester que dice que el 45% de los clientes tienden a abandonar si encuentran esos procesos muy demorados, muy lentos, que tienen muchos pasos y no son tan ágiles para los usuarios. Es urgente, es importante que los bancos modernicen esos procesos para hacer pues, que sus clientes sean fieles y se retener esos clientes que tienen hoy en día. Nati, ahí tú dices algo muy importante y es esa parte de decir, ok, yo tengo un cliente y ese cliente hizo todo su proceso físico normal, pero vio que lo puede hacer muchísimo más fácil desde su casa. ¿Cómo hago para retener eso? O sea, ¿cómo hago para que esa persona se quede conmigo y no se vaya? O incluso las mismas marcas digitales que no pasen como, bueno, es que esta me da mejor, esta me da más opciones y pasar el dinero a otra parte. O sea, pues ese es un reto gigante. Claro, además porque creo que uno de los puntos ha sido esa transformación digital del usuario, entonces empezar a confiar en la plataforma, empezar a confiar en si lo que voy a hacer es mover plata que no estoy viendo en esta mano, sino que ya la tengo en una cuenta en la nube. Ese tipo de retos, cada vez han salido soluciones para hacer que la gente pueda generar esa confianza. Lo que tú mencionas hace un rato, la audiencia más reciente está mucho más acostumbrada. La tarea más dura ha sido cómo educar, ¿sí? Y cómo generarle confianza al usuario que venía de la banca tradicional a que tenga que mover sus activos financieros sin que lo vea, ¿sí? Básicamente. Entonces, ha sido los retos que también ha impactado y es muy válido que lo toquemos acá porque eso lo que está generando es cada vez tengo que buscar hacer todo muy transparente, demasiado claro para el usuario. A veces parece que lo más claro es lo más denso porque tengo que dejar todo súper específico. Pero no, tengo que lograr hacerlo muy claro sin que me llegue a destacar y me complique el proceso, ¿cierto? Entonces, ese es otro de los retos aquí puntuales, ¿sí? Ahora bien, si hablamos de un problema muy fuerte que podríamos llegar a ver para la banca tradicional es la competencia que está llegando de la banca digital. Hoy día tenemos muchos competidores, ¿sí? Ya, digamos que desde este punto que lo hemos visto, yo creo que aquí hemos hablado mucho ya acerca de marcas, todos conocemos a Nubank, Lulubank, Wise, RapiPay. hay muchos modelos que han venido, se han impuesto en una marca y han hecho que los usuarios prefieran pasarse allá. Uno, porque logran bajar costos. Dos, porque logran hacer un tema mucho más ágil, más transparente, más efectivo en el canal de comunicación. Y ese es uno de los temas en donde la banca tradicional tiene que llegar a ser mucho más efectiva o igual de efectiva, se va partiendo de ahí, ¿sí? Hay varios estudios que lo han hablado, ¿sí? Los jóvenes que están rondando los 25 a 34 años están claros en que prefieren usar productos financieros nuevos, ¿sí? A la banca tradicional. Están muy cansados muchas veces de que las marcas de bancos más grandes que hoy día ya han llegado no les permitan, no flexibilicen, no les ayuden a generar muchas operaciones, cosa que también genera un problema y que son más caros en un punto. Entonces, sí hemos visto cómo se han mejorado, pero es que inicialmente los costos de una banca digital llegan a ser más bajos que los que la banca tradicional ha tenido hasta estas épocas, ¿no? De hecho, David, lo que dices es muy real. O sea, hay bancos que nosotros creemos que son bancos para viejitos porque son así. O sea, su estructura, su comunicación, incluso solicitar algo con ellos es muy anticuado. Uno dice, no, o sea, está pensado para abuelitos. No es para mí. Sí, exactamente. Lo mío es lo rápido. Exactamente, entonces es un reto enorme que las marcas aprendan a comunicar porque incluso, o sea, incluso los abuelitos ahorita saben perfectamente utilizar un celular, un computador, saben chatear, saben mandar. Y si no, tienen un nieto que les va a llorar y les va a decir cómo siguen ese banco, use este que es más fácil, más rápido y le va a ahorrar tiempo. Pero es algo que también tenemos que ser muy sinceros. Hoy en día todos los bancos usan los mismos conceptos. Seguridad, confianza, tranquilidad, guardar aquí su dinero, no sé qué. Y al final uno como usuario va y mira y todos los bancos finalmente terminan siendo lo mismo. Y creo que es un tema también en comunicación que las fintech han logrado solucionar muy bien. Logran llegar a sus audiencias por redes sociales, una comunicación más transparente, de más confianza, más tranquila, más fácil, que nos da esa seguridad de, ok, dime qué estás ofreciendo. Ven y te escucho y no es el mismo banco de, ay, acá es tu dinero va a estar más seguro. Y uno como, bueno, sí, es el banco de toda la vida, voy y guardo mi dinero. Creo que también somos una generación y la gente está cambiando a escuchar más esas ofertas de, ok, dime qué ofreces y lo que hablábamos hace un rato, poder
como usuarios tener ese portafolio de bancos y no casarnos con un banco que es algo muy tradicional que viene en nuestras familias. Aquí jugamos mucho con el tema de las experiencias. Es un banco digital que tiene que pensar en la experiencia más que en el producto, porque pues claramente ya sabemos que un banco se compromete en X y Y cosas. Yo sé que voy a dejar mi plata acá porque quiero hacer ciertos movimientos, pero de qué forma yo me siento complacido con que el banco me vea a mí como un usuario muy especial. ¿Sí? Es un punto muy chévere acá para dejar ese tema de la comunicación tradicional. Que logren personalizar tu atención. O sea, no soy un usuario más que viene y guarda su dinero acá y está bien, sino, bien, ¿quién eres tú? Ah, mira, para ti tengo estos servicios porque tu comportamiento financiero es así, es así, y no eres igual a otra persona que tiene otro comportamiento financiero totalmente diferente. Eso es un diferencial hoy en día en el mercado. Nati, lo que dices es completamente real porque pues cuando llegó la banca virtual, para mí, y pues puedo de pronto hablar por una generación completa, es que para nosotros los bancos no nos estaban dando lo que nosotros realmente necesitamos. O sea, nosotros no somos financieros, nosotros no somos personas que conozcamos como, no, es que si invertimos tanto en tanto tiempo, no, o sea, nosotros necesitamos las cosas un poco más fáciles de procesar. Y acá viene el tema de la competencia. Nosotros trabajamos en marketing digital y obviamente sabemos que entre más competencia, pues los costos aumentan. Y esa sería como pues la parte de este podcast, y es como estos costos o por qué o cómo hacemos el hecho de solucionar que cada vez está más costoso el costo por adquisición. Sí, de hecho ya para pasar a un tema ya muy de estrategia digital, claramente esto fue impactado porque aumentó la competencia en los canales. Entonces pasa igual que cuando la gente quería aparecer en Google, siendo X o Y sector económico, con la banca pasa exactamente lo mismo. Sabemos que las bancas normales las consumíamos porque conocemos su reputación, pero cuando empiezan a entrar y emerger nuevas marcas fintech, empiezan a haber formas de cómo yo me veo más arriba, cómo puedo ser más visible para mis posibles usuarios, y eso es lo que impacta en el costo de adquisición. ¿Sí? Si arranca siendo un tema donde dices, se dispara el costo de adquisición porque tengo que estar presente, y hoy día hay más competidores, o sea, ya hay varias entidades, unas más fuertes que otras, unas más robustas porque tengan mayor soporte de gente, incluso entidades tradicionales, y deben hacer más puja en canales como Google, como Facebook, donde realmente yo digo, ¿de qué forma puedo empezar a competir? Y arranca la estrategia digital, en donde tengo que mirar cómo compito con, pues ya decimos, términos, ya empezamos a hablar palabras clave nuevas, incluso en el software, que antes la gente ya dice, ya no quiero un banco normal, quiero fintech, y ahí veo toda la sabana. Entonces, fintech es un concepto que se puja. Neobanco, otro tipo de concepto que podemos empezar a mirar, que hace que esto pues, se vuelva más apetitoso para las marcas y que deban empujar ahí y deban meter presupuesto para eso, y eso es lo que hace que se eleven los costos. De hecho, David, lo que dices es muy real. O sea, la gente ya ni siquiera está dejando su dinero en una sola plataforma, los está poniendo en diferentes plataformas, y eso hace de que obviamente está la competencia de la banca virtual y de las fintech, que de hecho tú vienes con unos datos muy interesantes sobre el costo de adquisición en Meta, o sea, en toda la inversión publicitaria que se le hace. Sí, claro. Realmente conseguir un cliente para la parte de financiera y banca hoy en día es muy costoso. El costo promedio de adquisición de un cliente hoy en día para la banca tradicional es entre los $500 y $800. En cambio, para las fintech podemos hablar máximo de $200. ¿Qué nos dice eso? Realmente la banca está invirtiendo mucho en su comunicación, pero le está saliendo muy costoso adquirir un cliente nuevo versus unas fintech. La participación de las fintech del mercado está creciendo cada vez más. Entonces, un cliente para un banco tradicional es muy caro y no está teniendo tantos. Entonces, realmente están haciendo las estrategias correctas, están analizando bien los datos que tienen de sus clientes hoy en día, están llegando a la gente que es. Tienes razón, Nati. Y ahí, David, pues, ¿cómo hacen las marcas para poder que estos costos sean más efectivos? Bueno, resulta que aquí ya lo que toca mirar es cómo el consumidor está siendo diferencial a la hora de aprovechar las campañas. Si bien es cierto, yo como usuario entro a los canales como ya lo hemos dicho, Meta, Google, y veo mucha publicidad, veo mucha información de las nuevas entidades financieras digitales. Para mí ya viene un punto más adicional, y es cómo consumo el contenido para convencerme y asegurarme
que es mejor irme por la opción A que por la opción B, ¿sí? Y aquí es donde ya desarrollamos una nueva parte y es el contenido, cómo lo tengo que hacer para lograr, para lograr ofrecerle a las audiencias que comprendan cuál es mi valor agregado. Ya lo hablamos en un punto, las experiencias, ¿cierto? Si yo le hablo a mi cliente no desde el punto de vista financiero en el sentido de es que mi banco le va a dar a usted seguridad, la confianza de que es un banco reconocido, etcétera, sino que me centro en hablarle en la experiencia, también empiezo a jugarle un poco a cómo lo educo financieramente. Entonces ya empieza el usuario a ver contenido donde le ayuda a comparar. ¿Qué pasa si yo invierto un monto acá? ¿Qué pasa si invierto un monto en el otro? ¿Cuál es más rentable? ¿Sí? Comienzan a entender lo que tú mencionabas previamente, empiezan a sensibilizar y a educar, ¿sí? Y aprende uno a decir, venga, yo de pronto no soy el usuario más experto financieramente, pero entonces tengo que jugar con aprender esto. Y los bancos, de hecho, los digitales, aprovechaban muy bien esas herramientas para comunicar. En redes, en TikTok, hay muchos perfiles que también educan de esta forma y ponen a comparar las entidades. Entonces creo que ahí es donde uno dice, si yo logro llegar a mi audiencia y le digo mi comunicación de tal forma que sepan comparar rápidamente el banco 1, banco 2, banco 3 y me logra diferenciar y yo soy el mejor, claramente voy a cerrar más. El aumento de conversiones para mi marca va a ser mucho más efectivo y eso me va a hacer que mi adquisición sea mucho más fácil. Sí, que es lo que hace la ventaja del canal digital que ya mencionó Nata acerca de cómo, pues, porque es más barato que el canal tradicional, ¿no? Entonces, esos son uno de los puntos que yo veo que sí es claro y hoy día tenemos que aprender a comparar. El 80% de los clientes, de hecho, esperan que los bancos le ofrezcan productos y servicios personalizados, pero que también puedan entender qué va a pasar con su plata. Si yo muevo aquí este dinero, ¿cuánto me va a dejar? ¿Sí? Entonces, eso es algo que entre más claro quedan, más chévere para uno consolidar y uno decir, me inscribo, genero cuentas, abro una y empiezo a trabajar con ella. David, hay una palabra que voy a rescatar y es invertir. Las marcas tienen que invertir porque la digitalización no es, o sea, es costosa y para eso, pues obviamente las marcas tienen que sacar dinero. Sí, es un factor muy importante, Caro, porque seamos realistas. Una fintech, pues nace, es una fintech, ¿sí? Nace ya en ese ámbito, pero la transformación digital para los bancos justamente es esa, es algo que hoy en día les cuesta mucho. De hecho, en 2023 BBVA invirtió casi 235.000 millones de pesos en todos temas de transformación digital, crear sus tarjetas virtuales, poder llegar a más mercados que les estaban pidiendo estas solicitudes y cómo los bancos se han tenido que meter la mano al bolsillo literalmente para poder sacar plata y hacer todos los temas de transformación digital que para una fintech ya es su naturaleza, cómo han tenido que ir creando las solicitudes de crédito, de apertura de cuentas virtuales para que poder llegar a esos mercados que antes no tenían o que lo tenían muy a la segura y hoy necesitan transformarse y es un costo alto, realmente son costos de infraestructura, de recursos, de cosas que no tenían antes y realmente son costos bastante altos. La razón ahí también, y eso es algo muy chévere verlo, es que esa banca tradicional, sí o sí, tiene claro que su horizonte va a ser llegar a competir con las fintech, ¿sí? En temas de costos, y creo que todos lo hemos visto muchas veces en las noticias, es cómo logra una tarjeta el día de mañana. O peleábamos mucho por el hecho de que una tarjeta me cobrara cuota de manejo, ¿sí? Y entonces llega una solución como Nubank que te dice, toma mi tarjeta, yo no te cobro cuota de manejo. Nunca. ¿Sí? Y somos claros, la letra es clara, aquí no hay ninguna letra menudita que sí pasaba en la banca tradicional. Ellos se dan cuenta de esto y comienzan a darse cuenta que requieren esa transición. Y esa inversión, obviamente es inicialmente muy fuerte, pero les está llegando a hacer generar esa experiencia. Algunos bancos tienen una mejor comunicación, lo hemos visto, les están dando un mejor impacto y otras están viéndose un poco relegadas. ¿Sí? Entonces lo que tú mencionabas, siguen, a pesar de que tratan de hacer esfuerzos, se siguen viendo como el banco de la abuelita. ¿Sí? Entonces ese es un punto que hoy día va a pasar y seguramente vamos a seguir viendo la transformación. El paso agigantado de todos es llegar a competir con fintechs haciendo que sus procesos sean digitales. Es también romper un poco lo que hablábamos hace un rato, la tradición. ¿Sí? No es lo mismo lo que tú decías, los bancos de los viejitos. O sea, es romper ese paradigma de cómo te está viendo el mercado, porque por muchos años fuiste el banco que sí, tal vez mucha gente de cierta edad en la que confió más y cómo ahora rompes ese paradigma y tratas de llegar a esa gente joven, a ese mercado, a esa gente que finalmente es lo que hoy está moviendo el mercado. Es un gran reto para toda la parte financiera.
Acá hay un tema muy importante y pues les voy a hacer una pregunta que es las cosas que más nos gustan a nosotros en podcast y es hablar de estrategias. O sea, ¿qué tipo de estrategias han implementado pues diferentes bancas para posicionarse, para decir como, hey, no, ellos son míos, ellos son mis clientes? Bueno, sí, mira, de hecho tenemos varios casos corporativos de la banca que más que todo me parece que ha pasado en la banca tradicional y esto es chévere porque a razón de situaciones adversas que han afrontado esas marcas se han generado campañas en canales digitales que les han apalancado y les han hecho cambiar la perspectiva de los usuarios, o sea, no es una marca que está solamente en oficina, ¿sí? Uno de los casos que se presentó fue en BBVA Continental con una campaña de Se siente enamorado. ¿Qué pasó ahí? Un community de la marca, ¿sí? A veces pasa que los communities pueden llegar Que no nos pase. a publicar en cuentas equivocadas algo o en la cuenta publicar algo que no es precisamente de la marca. Le sucedió esto. Entonces resulta que el community manager publicó por error un mensaje para su novia expresándole cuán enamorado estaba. No. Qué romántico. ¿Sí? A razón de esto, pues obviamente en alrededor de una hora, tú ya sabrás cuánto es la audiencia. Claramente. Eso sí se vuelve viral. Empezó a ser muy viral, las redes explotaron, comenzaron a generar reacciones, lanzaron muchas bromas y especular, porque la gente claramente quiere primero que empieza a decir, ¿esto es un error o esto es algo para una nueva campaña? Ya estamos abiertos a que cualquier marca puede lanzar algo que te genere dudas de si es algo real o si es algo que están haciendo ficticio para lanzar un nuevo producto, un evento o lo que sea. BBVA claramente vio que esto era un error, pero en lugar de verlo por un lado negativo, aprovechó esto y lanzó una nueva campaña en Perú que se llamaba Piscos Espirituosos de la cuenta ganadora, ¿sí? Entonces empezaron a hacer el manejo de la comunicación de Se siente enamorado para lanzar una campaña, convocaron a una serie de expertos en pisco y entonces el que tuviera la mejor idea innovadora en cuanto a temas de campañas o mensajes de amor, pues tendría un beneficio de la plataforma, ¿no? ¿Qué lograron ahí? Hablando ya en materia de cifras. Alrededor de 3.500 likes en 12 horas. Por ese tweet, o ese post, perdón, que no era dirigido por BBVA, pero pues generaron eso en 12 horas. El poder del amor. Sí. 400 shares, ¿sí? Compartidos de la marca en alrededor de ese tiempo y 600 comentarios para preguntar y cómo empezar la novedad. Si se dan cuenta, BBVA Unis es una marca muy grande. En redes sociales esto les empezó a apalancar, ¿sí? Empezaron a ver que esto era una oportunidad y se dieron cuenta que el impacto les iba a generar mucho más beneficio. Entonces también es uno de los puntos donde transicionan y dicen, en redes sociales está mi nuevo público al que quiero llegar. ¿Sí? Entonces es uno de los casos muy particulares. Y además que es una marca que se ve seria, o sea, que te dices como BBVA, el señor, pero claro, aprovechar ese tipo de acciones para decir como, sí, o sea, espectacular. Tienes dos opciones, o dejas morir la situación como un error y quedas mal como marca, o aprovechas esto para apalancar algo mucho más chévere. Sí, Saber son aprovechar posts las de comunidad. oportunidades, Sí. buenas o malas, saberlas aprovechar. Nati, tú que eres nuestra directora de calidad, que por ti han pasado un montón de estrategias que hemos hecho, supongo que tendrás alguna que nos puedas contar de lo que hayamos hecho. Sí, Caro, la verdad es un caso, creo que es uno de nuestros casos de éxito más queridos por unos, en mi caso personal, un trabajo de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, con uno de nuestros clientes que es Vapor, que es una entidad financiera que realmente llega a un mercado no tan fácil, que lo mencionamos hace un rato, el tema de los pensionados, personas mayores, y con ellos trabajamos un tema antes de pandemia de toda la transformación digital para su proceso de originación de créditos, ¿no? Lograr llegar a ese mercado que no es tan fácil, que no es tan digital, que está muy acostumbrado a lo tradicional. Hicimos todo el proceso de digitalizar su proceso, de cómo un proceso que se puede demorar semanas en que la persona llene el formulario, lo firme, lo entienda, porque es o sea, sin desmeritar a los pensionados, porque hay pensionados muy jóvenes, pero pues es gente que le gusta ir a firmar, a leer, a que le expliquen cómo logramos digitalizar ese proceso para que lo hagan por medio de un portal, sin perder también muchas veces el acompañamiento de la empresa, de un asesor que te explica, te acompaña. Lo puedo hacer virtual, nada más el impacto ambiental de ya no tener que imprimir todo eso, pero también el tema de cómo lo hacemos más rápido para que el proceso que antes se demoraba semanas, ahora está a la facilidad de un clic. ¿Cómo haces que
llenes tu formulario, le das clic y ya eso va automáticamente y consultas centrales de riesgo, no necesitas volver a hacer la consulta, volver a esperar días a veces en que te consulten en centrales de riesgo para saber si eres apto o no. ¿Cómo pudimos llegar a hacer ese proceso mucho más rápido para que la gente, no te voy a decir que como es hoy en día, que sea en cuestión de minutos, pero sí en un tiempo mucho más corto, en ese momento, estamos hablando ya hace 5 años, fuera un tiempo más corto, tuviera su respuesta, tuviera su aprobado y tuviera al muy poco tiempo su crédito desembolsado, ¿sí? De hecho, si nos vamos más atrás, porque pues Vapor es una entidad que tiene una visión muy buena al respecto de cómo llegar al canal digital, ellos vienen haciendo ese trabajo hace más de 5 años. O sea, si nos damos cuenta, antes de la apertura del canal de generación de créditos, ya el reto estaba en audiencias, es una audiencia de mayores de edad, pensionados, y comenzaron a hacer estrategias acá para plantear de qué forma, primero, Vapor tiene que ser relacionado y debería verse en Google, cómo lo logramos apalancar. Entonces empezamos con estrategias de posicionamiento SEO, hicimos pauta, generamos mucho contenido que empezara a generar esa visibilidad, contenido que fuera de calidad, que empezara a educar también, empezara a resolver esas dudas, y logró tener un impacto muy bueno. De hecho, empezó a ser diferencial de las otras entidades financieras que ofrecían créditos de libranza. Y eso fue uno de los goles que creemos aquí, que empezó a darle a Vapor la confianza de que en la parte digital iba a estar su foco. También porque empezar a recibir ese feedback de los clientes que estaban ya diciendo, la página es clara, si tengo la información acá, ya empiezo a jugar con ello. Y empezar la siguiente fase, que fue generar o originar ese canal de apertura de créditos. Fue un reto muy fuerte porque en la pandemia, de hecho, arrancaba un tema de no hay que ir a las oficinas. ¿Cómo le vas a decir tú a un pensionado ya no tienes que ir a la oficina, tienes que hacerlo todo por internet? Comenzó ese reto muy fuerte también administrar, a educar a las personas a través del contenido, generar ayudas durante el flujo virtual. Empezamos a ver cómo eso empezó a ser parte ya integral del usuario, y hoy día realmente nos damos cuenta que Vapor ha evolucionado a un punto muy chévere, que tienen otras cosas para expandir, pero logró hacer ese reto. Mucha gente no creía que era posible que un pensionado fuera a manejar cuentas o abrir créditos a través de internet, y Vapor sí lo demostró, lo logró. Hoy día es uno de esos que marcó la diferencia, ¿sí? Y por el cual creo que esto que menciona Nata, uno de nuestros casos más queridos en este punto, lo que nos permitió también darnos cuenta que hay muchas cosas, muchas oportunidades para hacer que esto genere un impacto. ¿Sí? Hoy día, de hecho, ya tiene la Academia de Educación Financiera. Sí. Entonces, eso es uno de los temas que uno dice, ¿qué tanto más puede existir? Faltan muchas cosas por inventar, y pues en Vapor creo que hay muchas cosas también que hemos hecho muy agradables para lograr posicionarlos aún en el sector. Pero es un tema de que tiene claro. De cómo, justamente lo que mencionamos hace un rato, cómo aprovechar esa oportunidad y cómo ese costo de transformación digital lo supieron aprovechar en el momento oportuno, justo antes de pandemia, sin imaginar que venía una pandemia, y cómo toda la estrategia digital, porque no es solo hacer transformación digital y decir, transformo mis procesos y ahora ya no tienes un formulario, ahora es digital, sino cómo logramos engranar toda la estrategia desde SEO, redes, pauta, para hacer que esa transformación digital realmente valiera la pena, que esos costos que se adquirieran en ese momento pues tuvieran el mejor retorno, y lograr que los clientes lo lograran pues usar. Creo que es como toda la sinergia, no solo transformación digital, sino cómo logramos conectar toda esa estrategia para potencializar esa transformación digital. Es verdad, y además ahí también se demuestra de que si las marcas no se digitalizan, van a morir. O sea, si no hacen un proceso, una investigación, un análisis de datos que es muy importante, se van a quedar en donde están. Y no solamente se van a quedar donde están, sino van a perder un montón de posicionamiento en el mercado, que es muy importante y que pues obviamente también les va a ayudar, porque pues aquí retomando el tema de los datos en marketing digital es el cielo. De hecho, tú vienes también con otro ejemplo de data. Hay muy chévere acá, que es el caso de McKinsey, que aprovechó la data porque pues uno de los dolores que tenía su audiencia era que no lograba cerrar, digamos que la generación o toda la captación, y comenzaron a darse cuenta que tenían mucha información, mucha data, pero no la estaban sabiendo manipular. Bueno, manipular suena feo, si no la estaban sabiendo aprovechar. Y en ese punto lo que hicieron fue reunir todos esos datos, ¿sí?
se dieron cuenta que todo el comportamiento del cliente lo estaban llevando y lograban detectar cuáles eran los puntos de dolor y a través de eso comenzaron a perfeccionar esas audiencias o el segmento. Entonces empezaron a darse cuenta que ya podían a través de la data saber cuáles eran los puntos donde más tenían de pronto abandono o problemas para cerrar y empezaron a ver eso para generar campañas. Entonces ya dirigían muy puntualmente a esas audiencias que se quedaban en X o Y paso para poderles ayudar y facilitar y lograron ver que el mercado pues era mucho más efectivo, ¿sí? Entonces ya el cierre era más grande, ya lograron hacer que no dependiera solamente de que el flujo tradicional te guiaba y entonces el flujo digital pues llegabas hasta un punto. Y adicional a esto, porque también personalizar la experiencia, y ahí vuelvo a confirmar lo que hablábamos hace un tiempo, personalizar la experiencia era eso que ellos estaban buscando como usuarios, estaban buscando que hiciera una marca, ¿sí? Tratar que la comunicación no fuera como la de los demás, sino que si mi problema es algo muy puntual, ellos entendieran mi problema y me hablaran muy de frente, y de eso es algo que McKinsey, a través de los datos, logró cerrar y solucionar. Entonces es una de esas entidades que uno dice, tengo la data, la aproveché y ahí hoy día tengo los resultados. Pero claramente la data te salva. O sea, lo podemos ver y efectivamente Claramente. pasa. Pero también hemos visto marcas que han implementado inteligencia artificial en sus procesos. Sí, claro. De hecho, tenemos un caso muy chévere de la Asociación de Bancos Americanos, donde justamente para lograr captar estos nuevos mercados, estas nuevas generaciones, y en un mundo en el que estamos hoy, donde la digitalización todos los días cambia, es algo constante en transformación digital, el uso de la inteligencia artificial es algo muy marcado en las nuevas generaciones. Y uno, sí, hay cosas que tal vez buscamos todavía en Google, pero seamos sinceros, todos le preguntamos a ChatGPT, a Gemini y a las diferentes inteligencias artificiales que tenemos hoy en día, cualquier cosa. Entonces, esta organización aprovechó sí, es que eso suena feo, aprovechó este tema de la inteligencia artificial y lo implementó dentro de su portal. ¿Cómo hicieron justamente para lograr personalizar lo que el usuario está buscando con una inteligencia artificial dentro de su sitio? Para que cuando la gente entrara y preguntara, no le diera una respuesta genérica que le pueda dar a cualquier usuario, sino pues con la inteligencia artificial, cómo yo te puedo ofrecer algo que se acomode a tus necesidades, algo que esté de acuerdo a lo que tú estés buscando, que esté dentro de mi portafolio. ¿Sí? ¿Cómo logro personalizar eso? Usando esas herramientas, que también es algo que hoy en día tenemos que sí o sí usar. Exactamente. Y voy a complementar algo acá. Es que los chatbots es una de esas soluciones que hoy día están mucho más fácil de alcance. ¿Sí? Y hablando del sector financiero, es algo mucho más interesante saber que el esfuerzo, y no por decir que la fuerza comercial hoy día no tenga que hacerlo, obviamente siempre lo hemos dicho, la inteligencia artificial llega para apoyar, no para quitar, y sí para optimizar ese recurso que hoy día, por ejemplo, un comercial se encargara de llamar y atender a todas las solicitudes o dudas que tenga mi audiencia, pues lo que está haciendo uno es, venga, yo enfoco mejor este recurso comercial y veo las oportunidades para hacer que sea mucho más productivo en otros canales y dejo que la inteligencia artificial me apoye. Y eso que tú mencionabas de los chatbots, son hoy día muchas herramientas, hay muchas soluciones que han salido para el chat. Yo hoy día involucrado en el análisis predictivo, ¿sí? Entonces lograr entender que mi audiencia poco a poco me viene diciendo y solicitando y dando y eso me va generando una base de conocimientos que cada vez se está generando y se está puliendo para hacer que las respuestas sean mucho más específicas, más acertadas, y eso hoy día es un efecto que se puede implementar en un sitio web, en un chat que se comunica con tu WhatsApp, que uno no lo ve tan tecnológico en ese punto, pero a la hora que tú te metes a una conversación en WhatsApp, te resuelve muchas cosas sin que tengas que llamar. ¿Sí? Y sin que te des cuenta. Y que te des cuenta. Tú hablabas a ti de herramientas y nosotros en el capítulo anterior, que si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen, hablábamos de un tema de gamificación. Ahí tenemos alguna marca que dentro de su estrategia tenga este proceso o esa herramienta. Sí. De hecho, BBVA, ahí es uno de los puntos de cómo logramos educar a los clientes, ¿cierto? Entonces BBVA dice, tengo una plataforma, o desarrollan una plataforma que es BBVA Game, en donde dice, ok, vamos a trabajar para atraer clientes que están en este tipo de rubro, que les gusta cómo trabajar en cómo acumular, cómo generar gustos, y eso, digamos, vamos a la audiencia joven. Hace un tiempo, digamos, en el caso anterior, uno dice, voy dirigido a la audiencia millennial, aquí también, ¿sí? A los millennials les encantan los juegos. BBVA vio eso como una ventaja, una oportunidad para decir,
¿cómo logro hacer que mi audiencia que hoy día de pronto no le gusta el tema de los bancos, porque eso es otro gran punto y factor aquí importante, y es que al generar tanta desconfianza que los bancos te cobran mucho, te descuentan por todo y demás, la gente empezó a abandonar y ya entonces ya la plata ya no la manejas en un banco, sino que ya la mantienes es por fuera. Este banco dice, voy a buscar como la audiencia que hoy día espero que sea mi audiencia madura en unos 10 años, empieza a conocer del BBVA y genera el tema del BBVA Game, que básicamente era decir, genera un programa de puntos y recompensas porque así es como a ellos les gusta. ¿Sí? Si yo Sí. juego, tendré beneficios, obtendré ¿Qué me vas a dar? recompensas. ¿Qué me vas a dar? BBVA desarrolla este programa, logra llegar a este punto y se convierte en un pionero en el tema de recompensas y así es como llega y promueve sus canales, su producto y logra captar la atención de los nuevos usuarios. ¿Qué es lo que tradujo esto? Obviamente el día de mañana sabemos que van a tener audiencias más efectivas, más fidelizadas con la marca. No solamente se quedan centrados en que el punto va a ser de pronto algo netamente digital, también hay premios que les entregaban a las audiencias y se convierte en un hito que sé que lo replicaban en otras entidades bancarias. Hacen convenios con otras marcas, se asocian, generan beneficios porque tú compres, entonces te doy fondos, ¿no? Entonces, esa es la forma en que ellos llegan a estructurarlo, llegando a una audiencia que es totalmente digital, ofreciéndole un anzuelo que es recompensas y que empiezan a adquirir ese consumo con una marca que pues se alimenta así una banca de la base histórica ese tradicional. Es que finalmente, David, es algo de lo que hablábamos también hace un rato, de cómo fidelizo yo a ese cliente. Realmente a las nuevas generaciones no es solo toma mi dinero, guárdalo y mira a ver cuánto renta, sino qué más me vas a dar, ¿sí? No, qué beneficios me vas a dar, qué otras opciones tengo, ¿sí? Entonces, ok, toma, guarda mi dinero, pero entonces por eso me das puntos, por pasar ciertos montos, por hacer tantas compras, y cómo eso yo puedo aprovechar eso y no solamente como me vas a dar rentabilidad sobre el dinero que te estoy guardando, sino qué estoy ganando yo por dejarte a ti guardar mi dinero, porque en el mercado hay muchas más opciones. Ahora, planteemos que esto no es solamente para ganar plata, o sea, obviamente el core de negocio va a ser ese, pero una campaña como la del BBVA Game desarrolló en una plataforma y casi que una cultura, porque desarrollaron una liga del BBVA Game. Y eso lo que hacen ellos es decir, yo voy a ganar esa audiencia que más adelante sí me va a capitalizar, ¿de acuerdo? Así que mientras tanto hago estrategias y empiezo a promover digitalmente toda esa comunicación para saber que el día de mañana va a tener audiencias. No ahorita, pero sé que van a ir madurando y van a empezar. Entonces es un gran efecto chévere de este caso. Aquí tomamos pues varios casos de éxito, pero también hablamos de muy buenas prácticas, que son cosas que nosotros como de parte de marketing digital en cualquier área que nosotros pues tengamos contacto, tenemos que aprender. No sé, pues nada, me ayudas como a resaltar esos hábitos, esos buenos hábitos, esas buenas decisiones para poder implementar como todas estas estrategias que hemos venido hablando. Sí, claro. Y que, pues para empezar, es importante que de todo lo que hemos conversado, ya nos dimos cuenta que hoy en día en la banca, el enemigo número uno para lograr esas conversiones, esas adquisiciones de cliente, es el tema de fricción. Entre menos puntos de fricción tenga un cliente dentro del proceso que sea que esté realizando, pues más fácil lo voy a lograr conseguir y más fácil voy a querer que el cliente se quede conmigo. Entonces, es un tema de los procesos de adquisición largos, tediosos, burocráticos, de muchos pasos, todos nos vamos a ir. ¿Sí? Hoy en día, todos lo que decíamos al inicio, todos queremos inmediatez, queremos cosas que sean fáciles y rápidas. Hoy en día, sentarse a llenar un formulario, creo que ninguno, por lo menos nosotros no lo haríamos, y es muy poca la gente que lo hace. Entonces, cero papel, cero procesos burocráticos de formularios eternos e innecesarios que finalmente podemos hacer digital. Y además, fijo, ponemos la fecha en donde no es, el apellido donde no es, o sea, no. Nombre completo, donde segundo nombre y pones el nombre, sí, o sea, fijo lo vamos a llenar mal. En cambio, digitalmente obviamente están todas las ayudas, te dice como, este campo te falta, el formato no coincide, entonces también hagámoslo más amigable para el cliente. Simplifiquemos todo ese proceso, hagamos reducir los pasos, no ir a la oficina a llenar, sino todo el proceso digital como desde una app o un computador. Puedo llenar el formulario, cargar mis documentos, subir la foto de mi cédula porque yo ni siquiera necesito tenerla, no sé, escaneada, sino ponerla en cierta posición, que son ayudas muy amigables pensadas en todas las audiencias. Nosotros somos nativos digitales que sabemos cómo subir o cómo escanear o cómo tomarle una foto para que funcione, pero cómo piensan también en todas esas audiencias, en todas esas personas mayores que tal vez se les dificulta un poquito más y ponen
ponga aquí la foto, acá se debe ver la foto de su cédula, acá se ve el código de barras, hacer esos procesos más amigables para que la gente lo pueda hacer fácil y rápido, automatizar los procesos. Volvemos al tema, no solo como el tema de la huella, sino usamos temas de biometría, reconocimiento facial, que las fintech hoy en día usan. Igual, las ayudas del circulito, mira acá, sonríe, no mires, todos esos temas. Me hiciste acordar algo de uno de esos casos ahora que hablabas de los puntos de fricción. Uno de nuestros clientes en el sector bancario tenía ese problema, ¿sí? Entonces es un proceso que se puede hacer muy largo, a pesar de estar digital. No sé si te acuerdas que como dicen, no, sí, ¿cómo los va a hacer todo el proceso de captación? Era 14, 15 pasos. Y el reto es, ¿cómo lo logro en 6? Y yo así como, ok, voy a pensar en eso mismo. Entonces no tengo que ir al banco, tengo que dejar el formulario, tengo que devolverme, esperar el aprobado, volver allá, firmar. Aquí cómo hago digitalmente eso y es como ver cómo nos tocó reducir esos pasos. Y esa es una situación, eliminar en mayor cantidad de puntos de fricción para que el usuario haga esto mucho más transparente y se logre cerrar más rápido, que es menos complejo, más efectivo. Sí, creo que en conclusión lo podemos cerrar con el tema de quien tenga el proceso más rápido y fácil para el usuario es con el que el usuario se va a quedar. Es verdad. ¿Qué otro punto acá es importante destacar? Ya no se quiere el típico proceso genérico de las entidades financieras, ¿sí? Entonces ya no están esperándose el que tenga que incluso volver, y eso pasaba mucho, tengo que ir allá y tengo que presentarme otra vez, este soy yo y por favor vuelve y ponga su huella acá, entonces yo certifico que sigo siendo yo y entonces con eso me avalas y apenas tenga la autenticación me dices qué puedo hacer con mi producto. Aquí lo que ellos o los nuevos usuarios buscan o buscamos es que el proceso ya no sea tan genérico. Sí. Y entre más sencillo, lo que digamos de menos pasos, mejor. Y si mi banco ya tiene muchos datos míos, ¿por qué no los aprovechan para hacer que mi proceso sea más fácil? Tan sencillo como lo siguiente. Yo tengo mi producto abierto y espero que mi banco el día de mañana me diga, venga, sus cuotas están en tanto, ¿sí? Tengo dos opciones. Si usted quiere minimizar el impacto de la cuota de manejo actual, entonces venga, le digo, tengo este beneficio. O, basado en su buen comportamiento de pago, también le puedo decir que le puedo reducir la tasa. Eso solo lo logro sabiendo la información de mi comportamiento como cuenta. Y yo esperaría que un banco genere esa buena experiencia. Ya sucede, sí, agradezco a estas marcas que lo hacen. Yo no esperaría que todas las marcas en este rubro se preocupen por eso. Cómo generar una experiencia mucho más satisfactoria a razón de lo que ya conoce de su usuario. ¿Sí? Entonces no esperar el día de mañana que Natalia vaya a terminar de pagar su crédito para decirle, venga, le tengo una nueva solución, toda una tasa de esto para algo más que usted quiera abrir, ¿sí? O de repente entiendo que usted se encuentra en este momento de su vida porque no pensaba en un crédito de esto y ya le tengo unos beneficios. Ese es el tipo de cosas que uno diría, se quiere que el usuario responda a esas nuevas alternativas que se generan con análisis predictivo del banco, que reúna esos datos y genere una solución. Y obviamente que me puedan recomendar algo que realmente a mí me interese. ¿Sí? Que no es para cualquiera, no es las masas, es para mí específicamente ese uso. Es saber usar justamente eso, la data que tienes de tus usuarios, ¿sí? Es poder, tú tienes toda la información, toda, ¿sí? Porque un banco tiene toda nuestra información desde la cuenta de ahorros, los créditos, para que los estamos usando, si tengo un crédito de vivienda, de vehículo, de lo que sea. Cómo yo te ofrezco esas soluciones pensando en ti como usuario de acuerdo a lo que yo ya sé que tienes, ¿sí? Cómo aprovecho esa data que tienes para ofrecerte lo que tú estás buscando en ese momento de la vida y no esperar que a ti te surja la necesidad y tengas que ir a ver quién más te lo ofrece porque yo no lo hice. Y además cuando tú decías de disminuir los puntos, eso también se lo hacen a las marcas. O sea, en un momento de mi vida era como, no puedes llenar esto con un lapicero rojo, no puedes llenarlo, tiene que ser negro. O sea, son cosas que tú dices como, no tiene ningún sentido, yo tengo que contratar a una persona para que digitalice eso, cuando todo está ahí, o sea, cuando la persona ya lo pone todo en mayúscula, nada tiene color, o sea, todo ese proceso de los datos y de la automatización hacen que también las marcas puedan empezar como a implementar tu tipo de estrategias y también hábitos, muy buenos hábitos para hacer lo que tú decías, David, de hiperpersonalizar pues estos productos, que también lo hemos hablado en pasados capítulos, donde pues hablamos también como ya un enfoque más en los datos y más en la hiperpersonalización. Y algo que también debemos tener muy claro, y es un mensaje para todos los bancos, entidades financieras y que quieren llegar a estar muy presentes digitalmente, es que las estrategias que hoy día estén haciendo o que vayan a hacer no son las estrategias que
pueden generar el mismo éxito al cabo de una semana, de un mes. Es importante replantear que eso siempre tiene que estar siendo medido, visualizar el impacto y hacer ajustes o ir complementando, ¿no? Eso es algo válido y que es necesario en todo el entorno digital, ¿sí? Acordarse de eso, ¿no? Es algo cambiante. Y volvemos al tema de la data. Ahorita un banco y las empresas tienen toda nuestra data, pero el hecho no es solo recolectarla y guardarla y ahí está la data, el día que la necesitemos la miramos, sino cómo aprovechamos esa data, qué insights buenos nos pueden dar y cómo convertimos esa data en las acciones correctas en cada estrategia. Cómo yo uso la data que tengo de David, de Carolina, de cualquier persona y la convierto en personalizar o en ofrecerle a cada persona esas estrategias de acuerdo a lo que yo ya sé que necesita. No necesito que el usuario venga y me diga, oiga, necesito un crédito de vivienda, ¿será que me lo da? No, yo ya sé tú quién eres, qué necesitas, en qué estás, en qué de pronto etapa de la vida te encuentras de acuerdo a toda la data que tengo. Como yo te digo, oye, ¿no quieres un crédito de vivienda? Te ofrezco esto, esto, esto. Y crear esa necesidad en los usuarios. Es un tema de que los bancos, hoy en día los bancos más innovadores, las fintech, lo están haciendo. ¿Sí? Porque los demás bancos no. No es solo tener la data de tu usuario y esperar a que él venga, sino también cómo aprovechamos todos esos datos y le creamos la necesidad a los usuarios. Hay algo muy importante que tú dices ahí también en la parte de los datos y de crear las necesidades, y es que también viene de que los datos nos ayudan a crear contenido para redes sociales. O sea, si yo veo algo que digo como, hay un error acá, lo puedo solucionar con un contenido de valor. O sea, es súper Es que la importante. data no es solo para el producto, es para toda la estrategia, como desde tu comunicación en redes, tu comunicación en la página, en pauta, hasta en los medios tradicionales. Cómo unes toda esa estrategia para que finalmente el cliente se quede contigo. Tan claro como que los bancos se han dado cuenta de las entidades financieras que al principio las redes sociales venían siendo como yo voy a usarla para promover mi marca, a visualizar mi marca, ¿cierto? Entonces yo ya, mi comunicación va a dejar o debe dejar de ser solamente o estrictamente marca Sí. y empezar a ver cómo escucho a mi audiencia, punto uno, ¿sí? La que ya vengo captando cómo está consumiendo mi contenido y miro, y de hecho creo que hasta yo me sorprendo muchas veces porque las redes sociales vienen desarrollando muchas herramientas para facilitar más la gestión transaccional de las empresas, o sea, no solamente el banco, pero en este caso las entidades financieras tienen también esas soluciones a su mano para aprovecharle y llegarle a estos usuarios, y eso es uno de los puntos a favor. Y las redes sociales hoy día te han logrado impactar no solo para comunicar, sino para hacer transacción. Adicional a eso, lo que ya mencionamos de los casos de éxito, es cómo logro hacer que un contenido viral juegue a favor mío, ¿sí? Sí. Ya lo sabemos, todo el tema en la publicidad, todo lo malo o lo bueno sigue siendo finalmente publicidad, y depende de uno de cómo lo logra aprovechar. Entonces, si hoy día veo que mi audiencia está hablando, tengo que escuchar, tengo que ser muy asertivo en que ya estoy dando un tema muy sensible, y obviamente creo que en ese punto las entidades financieras son de las que más golpeadas son. Realmente la mayoría de veces estamos escribiendo para quejarnos. Muy rara vez uno dice como, ve una buena opinión diciendo es que el banco X es el mejor, me salvó la vida. Pero es lindo cuando eso pasa porque yo tengo que aprovechar eso como una oportunidad para llegar a exponenciar, a ver que mi producto resolvió las necesidades, y si lo logro escuchar de las redes sociales, lo replico y empiezo a buscar esa forma de llegar. Entonces es importante que las redes sociales para las entidades financieras se conviertan también en un activo vital. Se comunican con un canal bidireccional entre banco y cliente, entonces obviamente sí es mucho lo que se puede llegar a hacer acá. Es verdad, y pues con todo lo que hemos hablado en este capítulo, creo que podríamos hacer una conclusión muy pequeña, y es que no es solamente lanzar una campaña y decir quiero 50 leads de personas que quieran un crédito para poder comprarse una casa, un apartamento. No, es hacer una estrategia completa donde tú estructures, donde tú analices, donde tú identifiques, donde incluso crees productos específicos para un público en específico que está llegando a ti, que tiene la necesidad. Y lo que tú decías, David, o sea, una estrategia que te sirve el día de hoy no te va a servir el día de mañana. Entonces sí o sí tienes que estar adaptando, tienes que estar haciendo nuevas propuestas y nuevos tipos de investigaciones, y adaptarte a todos los procesos de crecimiento digital que vamos a tener. De hecho, me quiero ir con este punto ahí, ¿sí? Y es que a todos los que ven este tipo de capítulos, a todos los que están explorando el tema de las fintech, de cómo llegar a que sus canales
digitales sean cada vez más fuertes. La invitación es cómo vamos a llegar a que conecten con sus clientes. ¿Sí? Es como, no se trata de hacer todo una mera inversión, ¿sí? Si bien es cierto, las grandes compañías tienen un flujo presupuestal considerable para este tipo de acciones, también significa entender que lo digital no siempre significa caro, ¿sí? Y sí es muy benéfico. Entonces se trata de ser creativos, curiosos, y adicional a eso es porque no todo lo que yo haga muy caro me va a generar un éxito. Entonces es saber cómo pongo mis focos presupuestales en cada parte, en unas estrategias muy claras y que no me desprenda de la data que yo hoy puedo llegar a almacenar. ¿Sí? Entonces, esos son uno de los puntos muy importantes acá, que las estrategias realmente se estén basando en los datos funcionales con una inversión muy acertada. De verdad, para nosotros es vital esto y creo que nunca hemos ido dando un paso sin que la data la tengamos clara. Entonces, si yo ya sé que este comportamiento por acá tiene que fallar y por ahí está fallando y tengo oportunidad de mejora, ahí le tengo que inyectar, ¿sí? No me voy a la ciega. Entonces, es importante ver que aquí tenemos que estar todo el tiempo con los datos, números, comportamiento del usuario, oportunidad para mejorar. ¿Sí? Entonces, es importante que lo vean así, de esta forma. ¿Sí? La inversión digital es hacerlo muy óptimo, ¿sí? Más que hacerlo en grande. Sí, es verdad. Así es, David. Y para cerrar un poquito lo que ya hemos hablado en el podcast, no es solamente crear promociones llamativas, sino entender qué motiva a mi usuario, qué quiere, qué tipo de experiencia necesita y poderle ofrecer ese producto. Pero no solamente a nivel de producto, sino a temas de estrategia, perdón. Si yo quiero tener una presencia digital, no necesito solamente que mis procesos sean digitales, necesito una estrategia digital que apalanque todo eso para poder llegar a esa audiencia. Necesito estrategias de SEO, estrategias de pauta estructuradas que me ayuden a llegar a ese mercado al que yo quiero llegar y por el que estoy haciendo este esfuerzo de transformación digital. Necesito tener unos buenos contenidos, tanto en mi sitio web como en mis redes sociales, como toda mi comunicación está alineada a llegar a ese usuario y ofrecerle lo que yo sé que él necesita, ¿sí? También atraer el tema de las ventas, ¿no? O sea, creo que si yo quiero fidelizar, debo hacer estrategias de inbound. Creo que ahí viene un punto muy claro y es empezar a ver todo ese embudo, ¿no? Que hemos hablado muchas veces y es cómo empiezo yo a orientar a mi usuario durante todos los puntos para que yo sepa que el que llegó y convirtió, no lo voy a dejar abandonar el proceso ya con una sola vez que adquiere, sino que le voy haciendo también una retroalimentación, le sigo nutriendo y eso hace que pues finalmente yo logre generar esa fidelización y el impacto que me genere recompra o una retorno de un servicio, ¿no? Y un tema también de growth, lo que tú decías, David, ahorita la estrategia de hoy no es la misma estrategia que me va a servir mañana. Para eso yo tengo que no solo entender mi cliente, sino entender mi mercado, hacia dónde voy y cómo todo ese growth marketing o el growth driven design, que también hemos hablado muchas veces en el podcast, nos ayuda a ir potenciando toda esta estrategia. Entonces, finalmente, creo que el éxito de la adquisición de los clientes dentro de la banca no es un tema de suerte, de a ver a qué le pego, sino es un tema de una muy buena estrategia. Sí, a ti la verdad, en eso sí tienes mucha razón y son como, en cierta forma, cositas que nosotros ya sabemos y que nosotros venimos implementando pues como en diferentes áreas y no solamente en el tema financiero, sino también en todas las áreas en las que ustedes que nos están escuchando pueden llegar a implementar. O sea, en todas partes, o sea, todo lo que acabamos de decir en todo este capítulo son cosas que sí o sí puedes tomar una idea, una palabra o algo que tú digas como, esto lo puedo implementar en mi tienda online. O sea, son cosas que están adaptadas muy bien a eso. Sí, en efecto, la invitación aquí es que comprendamos qué está pasando en el sector, ¿sí? Claramente la invitación es poder comprender que el sector financiero es uno de estos que también tiene gran oportunidad de llegar a esos canales. Invitar a que, así como existe la parte de captación de créditos, también está el sector de seguros, que también tienen unas grandes oportunidades y beneficios al momento de ver que su audiencia está en línea, ¿no? Entonces, si el día de mañana yo quiero adquirir seguros para un vehículo, para un apartamento, seguros de vida, etcétera, también voy a ir a internet, también voy a ir a y espero tener esas presencias de las marcas que me ofrezcan esas soluciones. Entonces, chévere poder haber tocado este punto, que las fintech sean un concepto que hoy día diga, la tengo relacionada, qué está pasando hoy, qué han logrado hacer las grandes marcas, qué está pasando con mi banco tradicional, si está o no está en la onda de digitalizarse y que a la final yo sé que ha sido un beneficio
para ti, para todos los que hemos usado productos financieros, el cómo cada día que se genera una nueva solución en mi banco, pues me ayuda y me genera una satisfacción enorme, ¿no? Tienes toda la razón. No sé, Nati, si quieras aportarnos algo más. No, solo invitarlos a que si trabajan en este sector o en cualquier sector y quieren dejar de gastar dinero en publicidad, sino obtener los resultados que quieran, pues vengan. En Paxos realmente sabemos cómo hacer estrategias que conviertan esa inversión de todo el marketing, mercadeo y estrategia que tengan en excelentes resultados. Es verdad, y pues bueno, damos por finalizado un capítulo más de La Data Te Salva. Esperamos que lo disfruten, que en serio tomen todo lo bueno que puedan de este contenido que nosotros estamos haciendo para ustedes. Y muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos como toda esa información y todos esos conocimientos que más allá de que sean datos que están en el aire, datos que también están en internet, son datos que nosotros hemos hecho, que nosotros hemos experimentado y que nosotros hemos visto si funciona, no funciona, A/B test, que también es algo que a nosotros nos encanta hacer. Y pues nada, darles muchas gracias a ustedes y nos vemos en el próximo capítulo.